Muchas gracias, Luis. Buenos días o buenas tardes a todos, depende de dónde se encuentre cada uno. Como ha dicho Luis, mi nombre es Ramón Duarte y soy profesor de Dirección de Proyectos y Dirección de Operaciones. Y en este webinar lo que quiero es tratar de desarrollar algunos conceptos sobre las principales funciones de la dirección de las operaciones en las empresas. Evidentemente, este es un tema muy amplio, por lo que quiero comentaros los puntos más importantes, aunque sin poder profundizar demasiado en ellos, con el fin de presentar algunas ideas, muchas de ellas conocidas por todos, y que nos permitan tratar de comprender mejor esta parcela de las empresas. Entonces, empecemos primero por ver qué se entiende por dirección de las operaciones. La dirección de las operaciones es una función que en principio está a cargo de la transformación de los recursos en los bienes y servicios que va a comercializar la empresa. Por esto, bajo la responsabilidad de la dirección de las operaciones se encuentra tanto la gestión de los medios técnicos como logísticos, operativos, humanos, que dan valor añadido a las materias primas, a los suministros o a los recursos en el proceso, de manera que permitan obtener una serie de bienes o servicios que cumplen determinadas características y así poder atender y satisfacer las necesidades del cliente. Por tanto, aunque están muy ligadas, en un principio los conceptos de operaciones y producción no son iguales. Las operaciones se refieren a las distintas actividades que facilitan el que se pueda desarrollar, fabricar o distribuir o dar un servicio a los productos que comercializa la empresa, es decir, actividades como la planificación, las compras, la logística, la gestión del inventario, la producción, etc. Mientras que la producción hace referencia a la transformación de las materias primas en un producto terminado o en un semi-elaborado o subproducto que realiza por lo general una empresa industrial, aunque también las empresas de servicios tienen su producción. De ahí que uno de los elementos claves de la dirección de las operaciones es cómo la empresa puede responder al entorno competitivo en el que se mueve. Por eso parte de su responsabilidad está en desarrollar y mantener ciertos elementos de las operaciones que permitan a la empresa tener alguna ventaja sostenible a largo plazo, en comparación, evidentemente, con sus competidores. Por tanto, esta ventaja lo que implica es tener algún elemento diferenciador, por lo menos uno, para poder ser el mejor en algún elemento de valor y así sea considerado y reconocido por los clientes. ¿De acuerdo? Para conseguir esto, hay que desarrollar, por tanto, una serie de tareas más operativas, pero de gran importancia para la gestión del día a día, como puede ser la planificación y programación de la producción, la gestión de las compras, tanto de materias primas, como el control del nivel de inventarios que se tenga, el control y seguimiento de los estándares de producción y distribución de ese producto o servicio que genera la empresa, el mantenimiento preventivo de las instalaciones, de los equipos, etcétera, el control y la garantía de la calidad a lo largo de toda la fabricación, etc. En conclusión, las operaciones son una parte fundamental en la estrategia de las empresas para establecer esa ventaja competitiva que necesitan. De esto que hemos dicho hasta ahora, podemos concluir que la dirección de las operaciones es la función gerencial responsable de las actividades clave de la transformación de los productos o recursos que compra, los inputs, en productos o servicios que vende, que son los outputs. Esto da igual que sean bienes físicos, por ejemplo, un vehículo, una máquina, una mesa, como servicios intangibles, es decir, servicios bancarios, una teleasistencia, cualquier otra cosa. Los inputs son los elementos que necesitamos para transformarlos en ese proceso de transformación.
y tienen su origen en los distintos proveedores, que pueden ser internos o externos. Y estos inputs pueden ser no solo materiales, también puede ser trabajo, energía, capital, que al ser combinados en el proceso de transformación agregan valor para obtener los bienes o los servicios que se ofrecen al cliente. Ese bien o servicio es el output, es el producto que se obtiene al final del proceso. Y tenemos que recordar, por tanto, que el producto final, el output, ha de tener un valor intrínseco y medible para el cliente. En muchos casos el valor viene dado por lo que está dispuesto a pagar el cliente por ese producto o servicio. En términos más específicos, la dirección de las operaciones se ocupa de los aspectos más técnicos de la empresa, haciendo que la organización entera funcione como un sistema productivo, donde todas sus actividades están implícita o explícitamente interrelacionadas y donde el valor económico del producto o servicio entregado, o sea, del output, siempre debe ser mayor que la suma de los inputs utilizados, lógicamente. Es decir, hay que obtener un beneficio. De aquí que la responsabilidad final de las operaciones está muy ligada a lograr los objetivos de la empresa y dependerá en gran medida de la habilidad para desarrollar y entregar un producto superior y de reconocido valor para los consumidores. Dentro de los procesos de transformación de inputs en outputs, de forma reducida, vamos a hablar de los cuellos de botella, que es una de las funciones que tiene que realizar el control de los cuellos de botella, que tiene que realizar la dirección de las operaciones. Y se puede decir que el cuello de botella es el recurso que va a limitar la capacidad de la producción y puede originar acumulaciones en un determinado punto del proceso. Esto no tiene por qué ser ni una máquina, sino que puede ser cualquier otro elemento. Por ejemplo, si tenemos un almacén pequeño y entonces nos ralentiza el poder almacenar productos, la falta de materias primas o material de empaque, una información relevante para la toma de decisión en un proceso y que se retrasa, etcétera, ¿no? En el contexto de un proceso de producción o servicio, esto realmente se traduce en el hecho de que es posible una mejora para la totalidad del conjunto, es decir, para el sistema completo, si solo si hay una mejora en el cuello de botella. ¿Ok? El origen del cuello de botella se remonta a los tiempos en que las empresas empiezan a automatizar sus procesos. Concretamente, cuando Ford introduce la línea de montaje en movimiento, que lo que hacía era explotar las economías de escala en grandes volúmenes, empiezan a aparecer los primeros cuellos de botella. Y se presenta la necesidad de entenderlo cuando se intentaban equilibrar las distintas estaciones de trabajo. Es decir, si había una estación que se ralentizaba, es decir, en un cuello de botella, si se ponía los medios para agilizarla, para eliminar ese cuello de botella, se veía que aguas arriba o aguas abajo de la cadena de producción podían presentarse otros cuellos de botella. Por tanto, la identificación de los cuellos de botella se convierte en algunos casos en una tarea más difícil de medir cuando se pasa de un escenario de un alto volumen de fabricación, pero con poca variedad de productos, a otro de grandes cantidades, pero con mayor variedad, puesto que las estaciones de trabajo hay que irlas modificando. Por esto, una definición de cuello de botella o restricción en una cadena de suministro puede considerarse como el recurso que requiere más tiempos en las operaciones. Y por tanto, el cuello de botella es el que determina el rendimiento de toda la cadena de suministro. No se nos puede olvidar que si no identificamos los cuellos de botella, vamos a perder la oportunidad de aumentar el rendimiento de esa cadena. Otro punto importante en las funciones de la dirección de las operaciones es la necesidad de que la empresa, la producción, disponga de inventario. La gestión de stocks constituye una de las actividades fundamentales de la cadena de suministro.
y evidentemente puede suponer una inversión importante en la empresa. Por esto siempre es necesario que se lleve a cabo una muy buena planificación de la producción. Las decisiones en torno al diseño, el desarrollo de los procesos de producción, la planificación, implementación de nuevas tecnologías de producción, etcétera, son siempre decisiones estratégicas. Pero evidentemente estas decisiones no son menos importantes que las referidas a las que son las decisiones operativas del día a día. Siempre en el medio y en el corto plazo. Y como son, por ejemplo, las relacionadas con la planificación de la producción agregada, que consiste fundamentalmente en una metodología de la planificación de la capacidad de producción con un horizonte temporal que va entre los 6 y los 18 meses. Precisamente pensando en este control del stock y de la gestión del stock, etcétera, aparece el just in time. El just in time es un método que se aplica tanto en la industria manufacturera como en los servicios y que permite la adaptación de modificaciones y cambios en la demanda. Tuvo su origen en las plantas de producción de Toyota, en las que se utilizó precisamente para disminuir los niveles de inventario. Pero se fue transformando poco a poco en toda una filosofía de gestión. El objetivo del sistema en principio era crear una ventaja competitiva sostenible a través de un enfoque al cliente y que ofreciera un rendimiento superior en bienes y o servicios en términos de costes, servicios, calidad y además incrementar la satisfacción del cliente. Este método siempre está enfocado a las personas, a las plantas y a los sistemas. Y Goddard en 1986 dijo que solo tendría éxito si toda la organización está involucrada y comprometida. Si las plantas y los procesos están diseñados para operar con la máxima eficiencia. Y los planes de producción están ajustados para entregar solo lo demandado por el cliente. Es importante considerar que el éxito de esta metodología tiene ciertos aspectos culturales y éticos, de la forma de trabajar de los diferentes países, continentes, etcétera, y que tuvo mucho éxito en Toyota dada la mentalidad japonesa. Por lo que en algunas otras culturas tiene una cierta dificultad en su implantación, aunque eso no significa que no se implante y que no está teniendo cada día más éxito. Evidentemente los objetivos, hay varios objetivos en el just in time que son universales y homogéneos y que se pueden aplicar en cualquier empresa, no importa que difieran entre ellas, ¿no? Entre ellos podemos decir mejorar la habilidad de la organización para competir con otras empresas y mantenerse competitiva a lo largo del tiempo. Eso está claro. También incrementar la eficiencia en los procesos, es decir, disminuir los tiempos de entrega, los de procesamiento, mejorar la calidad, incrementar la productividad, mejorar la capacidad de respuesta, etc. Reducir los niveles de desperdicio de tiempos y esfuerzos involucrados en los procesos de producción. Entendemos por reducir los desperdicios en eliminar los elementos que son innecesarios y que pueden reducir de forma significativa los costes de producción. ¿De acuerdo? Esos son lo que se considera aquí desperdicios. También mejorar la comunicación tanto interna, es decir, dentro de la organización, como externa entre la organización y los clientes y los proveedores. En el just in time, el proveedor es una parte fundamental sin la que no puede tener éxito este sistema. Y además, integrar diferentes áreas funcionales de la organización, en especial las áreas fundamentales para el control y la gestión. Evidentemente, el just in time tiene ventajas y desventajas, ¿no? Cuando estamos produciendo bajo este sistema. Las principales ventajas se pueden decir que son la de disminuir los niveles de inventario de materias primas, productos
en procesos, productos terminados, que fue el objetivo inicial de la implantación de esta metodología, mejorar los niveles de productividad, optimizar el uso de los equipos y herramientas de producción, disminuir el número de defectos de los productos y, por tanto, mejorar la calidad de los mismos, también mejorar la utilización de la capacidad de producción, incrementar la satisfacción del cliente por las mejoras en los tiempos de respuesta y en la calidad del producto, mejorar las relaciones laborales entre los trabajadores, fortalecer y aumentar la confianza, sobre todo en la relación establecida con los proveedores, y como consecuencia de todo esto, obtener mayores beneficios en el conjunto total de la empresa. Pero como decía antes, aparte de estas ventajas, existen varias limitaciones potenciales, ¿no? Que son, por ejemplo, las que hemos dicho antes de las diferencias culturales que existen entre las distintas sociedades y los países. Evidentemente, este es un problema difícil de solucionar, aunque, ya digo, se está implantando en todos los continentes y cada vez con menor dificultad, ¿no? Pero la magnitud del impacto de estas diferencias culturales, en muchos casos, puede ser difícil de medir por su naturaleza. Otra dificultad, otra desventaja es el uso o el no uso del stock de seguridad en ciertas empresas. Sabemos que muchas empresas para su producción tienen un stock de seguridad que les sirve como protección para las imprecisiones en las previsiones de la demanda o para el fallo en la entrega de un proveedor, etc. Aquí eso desaparece. No hay uso del stock de seguridad y eso produce inseguridad, lógicamente. Luego hay una posible pérdida de la autonomía de los trabajadores debido al poco tiempo entre sus distintas actividades y la eliminación del stock para generar la demanda. Y finalmente, algo muy típico en cuando se quiere implantar una nueva metodología, que es la resistencia al cambio de la organización, evidentemente. Como conclusión, se puede decir que la producción just-in-time es un método que permite la adaptación a los cambios de la demanda, en el cual todos los centros productivos pueden ser capaces de producir los bienes necesarios en el momento oportuno y en las cantidades demandadas. Este es el fin último de esta metodología o esta filosofía de trabajo. Producir los bienes necesarios en el momento oportuno y en las cantidades demandadas. Por tanto, la implantación requiere el compromiso de un modo de trabajar que busque hacer las cosas correctamente en todo momento y a estar siempre atentos para resolver los problemas que se presenten, ¿no? También es importante mencionar que el just-in-time evidentemente no solo sirve para reducir inventario, sino que se debe de considerar como una metodología que permite resolver los problemas que impiden el desarrollo de la excelencia en las operaciones. Otro punto importante en este tema de la dirección de las operaciones está en la gestión de la calidad. En términos empresariales se habla mucho sobre la calidad de los productos y su ventaja competitiva para la empresa, ¿no? Y la calidad se suele asociar a diferentes acepciones que al final vienen a significar que es hacer bien las cosas. Una idea generalmente aceptada en un principio cuando se empezó en su día a hablar de la calidad fue que podía contribuir al aumento de los ingresos de la empresa. ¿Por qué? Porque incrementaban las ventas por la posibilidad de elevar los precios de los productos al ser de mejor calidad y por tanto también disminuía los costos debido a su mayor eficiencia. Por tanto, en una primera aproximación se podría definir la calidad como el cumplimiento de las expectativas que tiene el cliente sobre un producto o servicio. Y aquí también vamos a distinguir entre expectativas y especificaciones. Las expectativas es algo que espera el destinatario del producto o servicio, es decir, ¿qué espera el cliente que le ofrezca o que le dé ese producto o ese servicio?
Esas son las expectativas. Mientras que las especificaciones lo que son es la concreción de las expectativas en un conjunto de variables medibles. Por tanto, según esta perspectiva, podríamos decir que tiene un ejemplo que tiene la misma calidad, por ejemplo, un vehículo de alta gama que un utilitario, si en ambos casos se cumple con las expectativas del cliente. Evidentemente, esta no es la única definición de la calidad y tampoco la que más se usa, por supuesto. Normalmente, en muchos casos, la calidad se asocia con prestaciones y en ese sentido, pues un producto o servicio es de más calidad que otro si tiene más prestaciones. Siempre medida por parámetros comúnmente aceptados, ¿no? Y en el ejemplo anterior, entonces un vehículo de alta gama tiene mayor calidad que un utilitario, puesto que sus prestaciones serán superiores en seguridad, en confort, en velocidad, etc. En definitiva, la definición más generalizada es la de que la calidad equivale a hacer las cosas bien, lo que da ventajas competitivas a largo plazo. Otro aspecto que genera confusión es la diferenciación clara entre los conceptos de control de la calidad y garantía de la calidad. El control de la calidad es la actividad que asegura el cumplimiento de las especificaciones. Entonces, de ello se desprende que el control de la calidad lo que se ajusta de forma exclusiva es a detectar, comprobar y controlar que esos parámetros definidos en las especificaciones son correctos. Mientras que la garantía de la calidad lo que hace es crear un entorno en el que se asegura la eliminación de los problemas detectados en la producción. Y por tanto, en este sentido, no podemos aceptar los problemas tal como se presentan y tratar de solucionarlos, sino lo que debemos de ir es a la raíz, al origen de los mismos y allí eliminar. De una forma más precisa, entonces, la función de la garantía de la calidad es la de facilitar la creación de los procesos de la mejora de las operaciones y además, en consecuencia, diseñar. Y esta misión de la garantía de la calidad lo que significa es que se debe asegurar el proceso de búsqueda de la mejora continua. Siempre tenemos que pensar que las especificaciones actuales de hoy pueden ser obsoletas mañana y por tanto tenemos que tener un ciclo de conocimiento, algo cíclico que nos permita siempre obtener la mejora continua. Es decir, si vemos este ciclo de conocimiento, vemos que se presenta un problema, que lo resolvemos el problema y eso genera un aprendizaje. Ese aprendizaje lo que hace es incrementar nuestra base de conocimiento. Una vez incrementada esa base de conocimiento, esto da lugar a que se generan nuevas ideas que producen a su vez una innovación. Pero esa innovación vuelve a producir problemas y volvemos al círculo. Evidentemente el tema este de la calidad nos podría llevar a otro seminario, ¿no? Como es el caso de la gestión del stock, los cuellos de botella, etcétera, y como el que vamos a tratar a continuación porque tenemos que seguir avanzando y la verdad es que no hay demasiado tiempo. Y es el de la gestión de las colas. Vamos a analizar la gestión de las colas que aparecen en los entornos de servicio, puesto que en los procesos de producción están mucho más controladas y analizadas y además en los servicios, en muchos casos las hemos sufrido y las estamos sufriendo constantemente, ¿no? En la figura vemos la estructura, se describe más o menos de una manera más o menos concisa la estructura básica de un sistema de cola. En el que parezca obvio, el sistema de cola consta de dos componentes básicos, que son la propia cola y el servidor o mecanismo de servicio. El proceso básico seguido en la mayoría de la gestión de las colas o de las colas de espera es el siguiente. Un cliente que necesita un servicio y que está aquí en la población llega y entra en el sistema y se suma a la cola de espera, con independencia de la configuración que tenga esta cola. ¿Ok? Que puede ser una cola que luego se transforma en varias colas que se transforman en una, etcétera. Pero lo que sí está claro es que
En un momento determinado se selecciona un cliente para proporcionarle el servicio. Y una vez seleccionado, el servidor atiende al cliente y le proporciona el servicio. Finalizado el servicio, el cliente sale fuera del sistema y ya está. Ese es lo que es en sí la estructura de la gestión de las colas. Por tanto, para todo esto lo que debemos tener en cuenta primero es el patrón por el que se generan los clientes a lo largo del tiempo. Es decir, cómo es la llegada de los clientes al servicio. Puede ser individual, puede ser por lote. En función de esto se puede prestar el servicio de manera individual o por lote, etcétera, ¿no? Por ejemplo, bueno, la individual la conocemos todos, es la que nos prestan constantemente. Por lotes podríamos decir que es el servicio que presta, por ejemplo, un tren, un autobús, en el que podemos llegar a ese servicio de manera individual, pero el servicio se da por lote. También está la distribución del tiempo entre las sucesivas llegadas, que puede ser aleatoria en la mayoría de los casos, independiente entre sí, otras veces son más o menos estructuradas, por ejemplo, cuando hay cita previa sabemos cómo va a ser la llegada de los clientes. En otros casos, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, todos los restaurantes conocen cuál es el horario habitual de comida de esa población, con lo cual sabe cuándo va a llegar mayor demanda. Pero en muchos casos, en muchos servicios es totalmente aleatorio. También hay que tener en cuenta el tipo de llegada, es decir, puede ser llegada constante y determinista, como decía antes, cuando el caso de que haya habido una cita previa, pero muchas veces es al azar y no podemos predecir cuándo va a llegar el cliente. Otro tema es el caso de cómo se organiza la cola, es decir, si es una cola única, si es múltiple, si hay abandonos en la cola debido a que es excesiva y también el tipo de orden que se va a seguir para prestar el servicio. Normalmente el método que se utiliza es el FIFO, ¿no? El primero que llega es el primero que sale o el primero que se atiende. Eso es lo más frecuente. Bien, luego está también el servidor o mecanismo del servicio, que consiste en las instalaciones que tienen uno o más canales de servicio llamados servidores. Y luego, si el servicio, como decía antes, se presta de manera individual o se presta por grupos, como en el caso del tren o del autobús, ¿no? Y otro parámetro importante es la distribución del tiempo del servicio. En general, los tiempos se consideran distribuidos de manera aleatoria o constante. Por ejemplo, el servicio que presta un tren o un autobús es un tiempo de servicio que podemos considerar constante. Sabemos más o menos aproximadamente cuánto va a tardar el servicio. En otros casos, cuando llega un cliente a un servidor a plantear una duda y una serie de problemas, etcétera, no sabemos, aunque más o menos podemos estimar el tiempo medio, pero no sabemos con cada uno cuál va a ser la distribución del tiempo de servicio, es decir, la duración del servicio. Bien, en este tema de la gestión de las colas hay dos objetivos fundamentales que son y que justifican el estudio de los modelos de las colas. La minimización de los costes totales del funcionamiento del sistema y también la minimización de los tiempos de espera. Pero claro, aquí se presenta una dificultad para poder alcanzar los dos objetivos, puesto que son contrapuestos, es decir, si queremos reducir el tiempo de espera, tenemos que aplicar más recursos y, por tanto, generar un aumento de los costes, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es mantener un equilibrio entre la demanda del cliente, cuánto tiempo es capaz de esperar, etc. Para finalizar este pequeño y rápido repaso, indicar que el profesor David Maister de la Harvard Business School publicó un artículo que trataba de lo que él llamaba la gestión de la psicología de las colas y enunciaba dos leyes que son fundamentales y que debemos tener en cuenta. La primera es que la satisfacción del cliente por un servicio viene dada por la diferencia entre la percepción que tiene del servicio requerido y las expectativas previas que tenía el cliente. Entonces, eso está claro. ¿Qué espera el cliente que va a recibir y qué es lo que recibe?
En este artículo también relaciona una serie de principios que recomendó tener en cuenta para configurar un servicio y que hay que aplicar siempre de forma creativa en los sistemas de cola. Y es que, primero, la espera dentro del proceso de servicio se percibe menos pesada que la espera antes del servicio. Por eso en muchas empresas, cuando hay una cola, ya se está poniendo en práctica el que alguien se dirija a las personas de la cola para empezar a preguntarle qué es lo que necesita, para qué viene, cuál es lo que él demanda, etcétera, para que el cliente tenga ya la sensación de que está entrando en el servicio. Segundo es que los tiempos de espera, que son indeterminados, se perciben más pesados que los explicados. Esto, el primero que lo puso en práctica fue Disney en sus parques de atracciones, donde en determinadas atracciones ponía el tiempo de espera que había. Luego esto se ha generalizado y en muchos servicios se dice cuánto tiempo va a ser la espera. Otro punto importante es que dependiendo del valor que el servicio tenga para el cliente, este está dispuesto a esperar más sin cansarse o mostrarse insatisfecho. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, cuando hay un determinado concierto de un determinado artista muy importante y tal, y a la gente no le importa esperar 1 o 2 días ahí en la calle, en la intemperie, con frío, con calor, con tal de conseguir una entrada, y no le importa. Es decir, el valor de ese servicio es superior a esos inconvenientes, ¿no? También que las esperas individuales se perciben más pesadas que las colectivas, y por eso también en estas colas podemos ver de los conciertos o cuando Apple anuncia un nuevo modelo de iPhone o cuando se anuncia, no sé, un nuevo terminal de videojuegos, etcétera, pues que se forman grupos para que el tiempo sea más ameno. Y también que las esperas sin distracciones son más pesadas que cuando hay elementos que lo distraen. Y eso lo vemos todo el mundo ya cada vez más, que aparecen videoclips, pantallas con videoclips, o hay música, o te ofrecen un café, etcétera. La segunda ley también es muy importante, y es que si un servicio se ha prestado mal la primera vez, la segunda será muy difícil recuperarlo. Un ejemplo claro lo tenemos en el caso de un restaurante que hemos tenido una mala atención, y aunque la comida sea de muy buena calidad, va a ser muy complicado que cambiemos nuestra opinión sobre él, ¿no? En la actualidad, con el boom de las compras en online, muchos han pensado que las colas han desaparecido, y no es cierto, ¿eh? Simplemente lo que han hecho es cambiar. Y, por ejemplo, tenemos los tiempos de carga de una página web, que es muy lenta en la carga, o que una vez que estamos en la página web de esa empresa la que queremos buscar un producto y nos resulta difícil de encontrar el producto, o el proceso de compra es complejo, etcétera, esto muchas veces supone el abandono del cliente, ¿eh? Y podríamos decir que sería como una especie de cola, ¿no? También el plazo de entrega del producto, es decir, que determina realmente la cola de espera, aunque es cierto que podemos dedicarnos a otras actividades, pero si la entrega se retrasa o se incumple el plazo de entrega, la percepción de desagrado es mayor que en una cola física. Eso tenerlo en cuenta también. Por ejemplo, otro ejemplo típico y que cada vez nos duele más es en los servicios de atención telefónica, cuando llamamos y empiezan los tiempos de espera y la música, y que un momento que va a ser atendido, etcétera. Eso también es una cola, evidentemente. En la gestión de la cola hay 3 factores muy importantes, que es la visión del cliente, el papel del empleado y la segmentación del servicio. Ya hemos hablado que de los tiempos de espera, y desde el punto de vista del cliente, nadie cuestiona que la percepción de una espera no justificada daña de una manera seria la calidad del servicio y en consecuencia las oportunidades de fidelización, y por tanto siempre hay que tratar de minimizarlo. En el caso del papel del empleado, en muchos casos los momentos de prestación de servicio suelen ser muy dependientes de la mano de obra, es decir, que lo realiza un empleado normal, y en consecuencia el bien hacer
de ese empleado, que es el prestador del servicio, es fundamental para alcanzar la satisfacción del cliente. Hoy en día se están metiendo muchas máquinas de autoservicio, pero sin embargo tenemos que pensar que el empleado dispone de un conocimiento intuitivo y de experiencia para gestionar, la heterogeneidad de las peculiaridades que le presentan los clientes, ¿no? Y eso evidentemente una máquina no lo tiene. En cuanto a la segmentación del servicio, evidentemente las características que hemos mencionado de los clientes y tal proporcionan una gran complejidad al momento de la prestación del servicio, que además normalmente ocurre en momentos que hay muy pocas posibilidades de rectificación. Esto nos obliga a, en muchos casos, la segmentación de los clientes que van a recibir el servicio, es decir, definir grupos de clientes que sean razonablemente homogéneos y que se puedan atender de una forma rentable, como por ejemplo grupos VIPs o cualquier otra clasificación. En todo esto que estamos hablando de los procesos empresariales, de las operaciones, las nuevas tecnologías han supuesto unas potencialidades de mejora, ¿no?, en la eficiencia de los procesos, y actualmente esto es irrenunciable para cualquier empresa, ¿no? El desarrollo tecnológico, es decir, Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, etcétera, está produciendo cambios significativos en la estructura económica y en el conjunto de las relaciones gerenciales, ¿no?, de la empresa. Y hoy tenemos un ejemplo claro y muy significativo en la aparición de la pandemia, que ha provocado que muchas empresas hayan tenido que evolucionar casi de manera inmediata hacia el comercio electrónico, forzados en gran medida por la necesidad de respuesta de la situación generada, ¿no? Evidentemente, los avances que se han alcanzado en la gestión integrada de toda la cadena de suministro ya han venido paralelo al desarrollo de la tecnología de la información y de las comunicaciones, en especial con Internet. Pero, sin embargo, en la actualidad lo que de verdad se convierte en algo decisivo para las empresas es saber qué quieren los clientes, qué hacen los competidores, dónde y a quién se puede comprar y vender en las mejores condiciones, etcétera, ¿no? En definitiva, es fundamental tener la información adecuada y oportuna para tomar las mejores decisiones en cada momento. Y para esto ha venido en la ayuda, y además con una gran ayuda, el Big Data, que nos va a permitir conocer todas estas opciones. Y además hay otra cosa, que hoy en día las empresas que están presentes en Internet, en el ámbito de las operaciones a nivel mundial, no tienen por qué ser grandes empresas. Y de hecho muchas de ellas son startups, pequeñas empresas que entran en el e-business para poder, se inician ya en el e-business. No han venido del comercio tradicional. Las expectativas de rentabilidad de las inversiones que se han realizado se alcanzan gracias a los cambios en los procesos a lo largo de toda la cadena de suministro. Y todo esto está trayendo como consecuencia inmediata los cambios en la dirección de las operaciones, que hacen que se vayan adaptando a la gestión de una manera virtual en muchos de los casos. Esto que hemos mencionado y con el tema de la pandemia me ha traído una pregunta, que es ¿cómo ha afectado el COVID-19 en la gestión de las operaciones de las empresas? Y vemos que la aparición de la pandemia, las operaciones se han visto afectadas en su forma de organizar y gestionar los procesos empresariales, tanto de manera interna como de cara a sus clientes y proveedores. Es decir, ha habido cambios en los procesos de atención al cliente, ha habido una gestión online de los pedidos de los clientes y los proveedores, un mejor tiempo de respuesta, como decía antes, mejorando las páginas web, el tiempo de entrega, etcétera. Y evidentemente las colas no han desaparecido, como comentaba antes, sino que las percibimos de una manera diferente. Entonces, gran número de empresas han adaptado sus operaciones a la demanda casi urgente de los mercados, ¿no? Y sobre todo han sido las empresas de servicios, restaurantes, comercios de todo tipo, etcétera, las que han cambiado sus procesos y sus operaciones para poder realizar envíos a domicilio, etcétera, y además en un tiempo récord.
En resumen, todo esto lo que ha llevado es un cambio de paradigma en la dirección de las operaciones de las empresas y que las funciones de ese departamento se vean reflejadas en casi todas las áreas de la organización. Para finalizar este webinar, me gustaría hacer un resumen de las principales funciones de la dirección de las operaciones en las empresas, que engloban todos los procesos productivos y de gestión de la misma frente al cliente y frente al proveedor, con independencia de que sea una empresa de fabricación o de servicio. Y podemos resumir en las funciones, primero, en reducir los cuellos de botella que se presenten, en realizar una correcta planificación de la producción con una gestión de los stocks oportuna, realizar una gestión de colas adecuada, de manera que puedan reducirse o aceptar las que se produzcan, adaptarse a las circunstancias cambiantes que se van presentando en el entorno empresarial, con el fin de que no se vea afectada la calidad del producto o servicio que se está prestando. Y por tanto, no hay una pérdida de fidelización y en consecuencia una pérdida de beneficios. Como hemos visto, aunque de forma muy rápida, la tarea no es fácil, sino que el nivel de exigencia es cada vez mayor, por cuanto a la competencia se ha abierto. Y en la actualidad todos estamos presentes en el mercado global. Y vemos que las empresas con mayor agilidad en sus respuestas a las necesidades del cliente son las que realmente acaparan el mercado. Espero que con estos pequeños apuntes que he tratado de esbozar haya contribuido a que tengamos una visión más clara de qué son la dirección de las operaciones en las empresas. Muchas gracias por vuestra atención y ahora espero vuestras preguntas. No sé, no. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo se integra la evaluación en el Just in Time? El Just in Time, evidentemente, es una metodología, una filosofía de trabajo, como he dicho. Y la evaluación es constante y permanente. Es decir, es más, son los propios empleados que están a lo mejor en una cadena de montaje, una cadena de producción, los que están gestionando la evaluación de los productos que se están desarrollando y detectando los errores que se están produciendo. Entonces, no hay, o sea, son ellos mismos los que determinan y son capaces de parar una cadena de producción si detectan un problema en el producto que se está generando. No sé, no veo muchas más preguntas. Parece que o todo ha quedado muy claro o ¿cuál sería un ejemplo de Just in Time en un servicio? Bueno, en muchos servicios está haciéndose el Just in Time, en muchos. Hay quizás dos empresas de servicios emblemáticas en la gestión del Just in Time. Una es McDonald's. McDonald's en todo su proceso está haciendo una muy buena gestión del Just in Time, de manera que, y de la gestión de las colas. Son los dos puntos fundamentales que tiene McDonald's en este sentido de las operaciones, ¿no? Ellos están en todo momento produciendo en el momento de la demanda y además están gestionando las colas pues de muchas maneras. Últimamente están teniendo una serie de máquinas en las que tú mismo haces el pedido, lo hacen online, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es una cadena de restaurantes, se llama Benihana. Benihana hace, que es unos restaurantes japoneses, hace una gestión del Just in Time muy, muy buena, en la que ellos que cocinan delante del cliente, lo producen todo al instante y la reducción de los desperdicios en todos los órdenes es muy, muy, muy interesante. Además, los propios empleados van gestionando la cola. Es decir, por tanto, la verdad que es muy peculiar, ¿no? El ver, el estudiar
el caso de Benihana. Dice aquí Sánchez, me pregunta en qué fecha tiene inicio la maestría en dirección de proyectos. Yo sé que hay 3 convocatorias, una que va a empezar ya, creo que a final de este mes, de marzo, luego hay otra para julio y otra para octubre, más o menos. Pero eso, el departamento de admisiones, si dispone en contacto con ellos, verás que pueden explicártelo mucho mejor, claro está. A ver, aquí una pregunta que dice, por lo que he entendido, las personas trabajan juntamente con la gerencia de calidad. Mi pregunta es si en un futuro estas 2 figuras pueden ser un solo puesto. Vamos a ver, en las operaciones va incluida la calidad. Evidentemente, un director de operaciones no puede ser también director de calidad, el controlador del stock, el que esté verificando si las colas funcionan o no, etcétera. Evidentemente hay distintos departamentos, pero todo está englobado dentro de las operaciones. Es decir, las operaciones no tendrían sentido sin controlar la calidad tanto del producto que se va a generar o del servicio que se va a generar, como del procedimiento a desarrollar para la generación de ese producto. ¿Ok? A ver si hay alguna más o si no ya damos por terminado este webinar, ¿no? Que es que parece que os lo he dicho todo muy clarito o no, porque la verdad es que no veo grandes preguntas, ¿no? Dice aquí, dice una pregunta acerca de la teoría de cola. ¿Un hospital cómo se relaciona una teoría de cola? Bueno, las colas se pueden dar en cualquier prestación de servicio. Evidentemente, en un hospital, claro que sí. En un hospital hay múltiples colas. Por ejemplo, hay colas en las urgencias, en la espera. Hay colas en las esperas de una asistencia, de una consulta externa. Hay colas, por ejemplo, para el tema de las intervenciones quirúrgicas. En todo se va generando colas. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, todo el mundo habla de que muchas de las intervenciones quirúrgicas se están viendo aplazadas por el tema de la COVID, ¿no? Y entonces ahí se está generando una cola que evidentemente no es física, no estamos allí esperando, pero sí estamos esperando a ser llamados para podernos atender, ¿no? Es decir, que en un hospital hay muchísimas colas, ¿no? En cualquiera de los servicios que haya en dicho hospital, ¿no? A ver qué más hay por aquí. Dice, el éxito de la dirección de las operaciones tras el COVID, ¿cuál sería? Evidentemente es lo que he dicho en la presentación. Lo que pasa es que la COVID lo que ha producido es una aceleración en la modificación de la estructura de las operaciones de las empresas. Es decir, esto era algo que estaba previsto, todo el mundo sabía que, por ejemplo, teníamos que ir al online en todos los sentidos, no ya solo el teletrabajo, sino la atención a los clientes, a los proveedores, etcétera, todo, y de hecho ya se estaban prestando por parte de muchas empresas muchos servicios online. Por ejemplo, las entidades bancarias fueron una de las primeras, ¿no?, que empiezan con los servicios online. ¿Qué ha ocurrido con la COVID? Con la COVID lo que ha ocurrido es que primero, muchas de ellas que ya estaban en el mercado online se ha visto reforzado e incluso abandonar en cierta medida la atención presencial, y otras muchas que no pensaban casi en ir de momento al online, se han visto obligadas, como digo, a atender a los clientes de esta forma. Por ejemplo, muchos restaurantes, muchos comercios en los que la gente está haciendo los pedidos, o bien telefónicamente, o bien a través de una página web,
y ellos están haciendo las entregas a domicilio o bien el cliente a recogerlo, pero ya tiene todo preparado. Es decir, que esto, la COVID lo que ha hecho es acelerar algo que estaba previsto y que todo el mundo tenía claro que iba a llegar. Y que gracias, quizás, gracias a la aparición de esta pandemia, lo que simplemente ha hecho es acelerarlo. Lo mismo que, podemos decir, el teletrabajo, ¿no? Vamos a ver ya la última pregunta que nos comenta Erika Quijano y que nos dice, ¿cómo se podría desarrollar un stock? No sé exactamente qué me quieres preguntar con desarrollar un stock. La gestión de stock en las empresas de todo tipo es fundamental, ¿no? Y muy necesaria, y su control, sobre todo en las empresas de producción de bienes, es básico, porque si no podemos provocar un exceso de stock o bien de materias primas o bien de productos terminados que puede poner en peligro la vida de la empresa. Con lo cual, el control y la gestión del stock es siempre fundamental. En el caso de las prestaciones de servicios, por ejemplo, porque eso sería en el caso de una producción de bienes, por ejemplo, una manufactura, etcétera. En el caso de los servicios ocurre otro tanto, ¿eh? Ojo, no debemos olvidarlo. Tenemos que tener mucho cuidado también con el manejo del stock. No probablemente con el de productos terminados, porque normalmente ese se genera en demanda, según nos demanden, así generamos el bien, pero sí en las materias primas que podamos utilizar. Estoy pensando en determinados casos muy concretos, por ejemplo, estaba pensando en McDonald's. En McDonald's o un restaurante, como decía antes, de Benihana, etcétera, tienen que tener estar muy atentos a las materias primas que tienen en función de las ventas que tienen, puesto que, sobre todo al tratarse de productos perecederos, pueden llegar a tener pérdidas en productos que no se han usado por una mala gestión de la producción, una mala programación de la gestión de la producción y por tanto del stock. Y nos podemos cargar de materias primas perecederas y luego resultar que la demanda no ha venido en paralelo a esa acumulación que teníamos de materias primas y por tanto se deterioran y se nos pueden producir pérdidas. Bueno, yo con esto me voy a despedir. Les agradezco mucho la atención que me han prestado y sobre todo algunas felicitaciones que me han dado aquí de que ha estado muy bien, muy conciso y espero y confío que todos poco a poco tengamos cada vez más claro todas las funciones de la dirección de las operaciones, que son muy importantes y además a su vez muy excitantes. Muchas gracias a todos.